¿Qué tal, hermanos? Damos gracias a Dios por poder estar aquí. Ahora sí, ya estamos listos. Preparados para la palabra de Dios para ustedes, amados. Dios les bendiga. Veo que algunos ya están incorporándose. Oro para que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a ir al mensaje de este día. Es un mensaje que tiene que ver con cómo Dios ve la política. En primer lugar, quiero explicarles que la Biblia señala que Jesucristo es el rey de un reino. No es una democracia. Ya la mayoría de países usan democracia, pero esto es una teocracia, el gobierno de Dios sobre el hombre. Todos los habitantes de este reino ya están inscritos en un libro, el libro de la vida, y es el libro de la ciudad de Jerusalén. Salmo 87 dice claramente que Filistea, que Rahab y otras personas estarán inscritas allí. Así que, amados, preparémonos porque el reino de Dios es un reino eterno y todos sus habitantes ya están inscritos en el libro de la vida. Quien no esté inscrito en el libro de la vida no pertenece a este reino. Así de sencillo. Este reino está hecho para que nosotros entendamos quién gobierna. El que gobierna ahí es Jesucristo, Él es el rey. Y Él ha puesto leyes y están escritas. Estas leyes fueron escritas por Moisés. Están basadas en 2 mandamientos principales y en 10 después. Ahora, muchas personas viven en una sociedad que también tiene leyes, pero las leyes de este mundo son muy diferentes a las leyes de Dios, porque Dios es un Dios perfecto. Y este mundo, lamentablemente, no es perfecto. No hay ninguna persona que pueda decir que este reino es perfecto. Este reino, los gobiernos humanos tienden a fallar por una simple y sencilla razón. Ya, porque lamentablemente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. El reino perfecto es Dios. Tenemos varias formas de reino. Están los comunistas, con la idea de un reino totalitario, en que el gobierno gobierna todo. Pero, si usted ha notado, ellos no creen en Dios. Alguien me dijo que Jesucristo era comunista. Jesús nunca fue comunista. Su reino es un reino de libertad, no es un reino de esclavitud. El rey tiene leyes y él mismo se sujeta a esas leyes. Ahora, en este reino hay valores, más que en ningún otro reino. La mayoría de reinos humanos tienen una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores para dictar leyes. El que dicta las leyes en este reino es solo uno, Dios. Él es el legislador. No hay hombre que legisle, solo Dios. Y eso es lo más importante, porque implica que las leyes que Dios tiene son perfectas, no tienen fallas, porque Dios es perfecto. Él es sabio. Tanto así que le dio a Salomón una sabiduría para gobernar. Y fue uno de los reyes más grandes del mundo en su tiempo, a causa de que gobernó bajo la sabiduría de Dios. Por eso nosotros oramos: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ya venga tu reino. Ese clamor de que venga el reino es porque todos los reinos de esta tierra, todos, no hay ninguno, sin excepción, son malos. Malos reinos, malos gobiernos, malos gobernantes, malas políticas. No podemos pensar que haya un reino perfecto en esta tierra. Lamentablemente es así. Todos los que son políticos, lamentablemente son o corruptos o ineficientes. Lamentablemente. Y eso provoca que la gente sufra necesidades. Ahora, cuando Jesús estuvo en esta tierra, puso algunas reglas en su reino. Alguien piensa no pagar impuestos. Y mire lo que Jesús dice. Cuando le pregunta, ¿es lícito pagar impuestos al César? Él dijo, ¿de quién es la moneda? Del César.
que aparece ahí, la cara de César. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estipulando claramente que él no iba a intervenir en los reinos de esta tierra. No, porque los reinos de esta tierra no van a aceptar la intervención de Dios. Por eso van a haber 1000 años para establecer el reino de Dios. 1000 años en que se nos va a enseñar el perfecto gobierno, el correcto gobierno. Nosotros los creyentes tenemos que aprender que no hay reino en esta tierra bueno, no existe. Y por tanto nosotros no debemos reclamar sobre los reinos de esta tierra, ni hacer protestas, ni alegar, porque no van a cambiar nada. Nosotros no cambiaremos nada, pero claramente Dios ya nos establece a nosotros un reino por el cual tenemos que clamar, que es el reino de Dios. Ahora, ¿hay algunas reglas en ese reino? Claro. Es un reino en que las leyes son interesantísimas. Son leyes de amor. Los primeros 2 mandamientos, que están fuera de los 10, es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Y el segundo es amar a mi prójimo como a ti mismo. Es un reino en que el egoísmo no es aceptado. Nosotros vivimos como cristianos en esta sociedad, pero esta sociedad es egoísta, cada uno se preocupa por sí mismo. Pero en el reino de Dios existe ya la falta de egoísmo. Todos nos preocupamos por todos. Ahora, claramente en nuestra sociedad que vivimos hay pobres. Y Jesús lo dijo, siempre habrá pobres entre vosotros. ¿Pero por qué siempre? Porque lamentablemente, y esa es una dificultad que hay, nuestra sociedad es una sociedad egoísta. Cada uno se preocupa por sí mismo y no se preocupa por los demás. No nos interesa lo que le pasa al vecino, lo que pasa al de enfrente. Nadie... vivimos enajenados. En cambio, en Cristo, ninguno de nosotros puede vivir enajenado. Tiene que preocuparse por su hermano. Nosotros como iglesia, la iglesia es justamente la base del reino de Dios, tiene una tarea, preocuparse por su hermano, crear valores. En el reino de Dios, a muy diferente de los reinos, no hay democracia. No existe. El único que gobierna aquí es Dios. Dios está gobernando. Dios gobierna sobre el hombre. Ahora, bien importante entender estas cosas. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener los valores de este reino. No de los reinos humanos. Significa que yo no puedo ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Puedo tener ciertas opiniones. Pero mi visión tiene que ser una visión de reino de Dios. No otra. Porque muchos creyentes tienen visiones medias izquierdistas o medias derechistas. Y eso no corresponde al reino de Dios. Yo puedo tener una opinión, pero tengo que cuidarme que mi opinión esté basada en las normas que escribe y que estipula la palabra del Señor, que es el reino perfecto. Es el reino perfecto. El reino de Dios no es un reino que tiene errores como los gobiernos de esta tierra. Si usted nota, cada vez que cambia un gobierno y entra un gobierno nuevo, el otro pretende que el gobierno anterior era malo y que este va a ser mejor, y nunca son mejores. Nunca. Nunca logran ser lo que deben ser. Nunca logran ya bendecir o beneficiar a la sociedad. Vivimos en una sociedad que lamentablemente hay muchas cosas que están mal hechas y los países pretenden mostrarle al resto que lo que ellos hacen es lo mejor. Primero, la mayoría de países tienen normas inmorales, ¿ya? En que la sexualidad es perversión. En cambio, Dios en su palabra nos da reglas, el establecimiento de un matrimonio y las reglas para ese matrimonio. Cómo criar los hijos, cómo usar el dinero, cómo tratar a mi prójimo, cómo pensar. Por eso dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Qué significa? Que el reino de Dios nos capacita para actuar correctamente. Es la tarea de Dios que su pueblo tenga en su marca señales de que pertenecemos a un gobierno que no es de esta tierra, porque lamentablemente esta tierra no tiene buenos gobiernos. Yo tengo que pensar como Cristo quiere que yo piense y como Cristo dice en su palabra. Por eso
está basada en leyes, en mandamientos, en normas, en estatutos, en reglas que como cristiano yo debo vivir, debo aprender. Así como nosotros, digamos, nos ponen reglas, para el semáforo hay reglas, para tomar un vehículo hay reglas, todo tiene normas en este planeta. Bueno, en el reino de los cielos es lo mismo. Todo tiene normas, todo tiene reglas, y tenemos que nosotros sujetarnos a esas reglas. Sujetarnos a las reglas de Dios. Y la primera cosa que Dios muestra ya en este reino es que hay gente que está preparándose para capacitar al resto. Y el texto dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. O sea, la tarea de los ministerios no es simplemente hablar, es perfeccionar, es enseñar, es moldear, es formar al resto de la congregación. Ahí es donde yo me encuentro con el problema. Gran cantidad de los que tienen cargos ministeriales les falta mucho. ¿Por qué? Porque son irresponsables en su cargo, irresponsables en la manera de enseñar, no enseñan. Y les escucho predicar y no tienen conocimiento de los mandamientos de Dios. La iglesia falla por esa misma realidad. La iglesia no es lo que debería ser por esa misma realidad. Porque la realidad mía como pastor, como apóstol, es capacitar a la gente, mostrarles los valores cristianos, enseñarles lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y qué dice la palabra frente a todas las cosas de la vida. Es una tarea de verdad pesada, no es fácil. Porque gran cantidad de la gente que viene a la iglesia no entiende que viene a una escuela de la vida, a aprender a cómo vivir en el reino de Dios. Y es un reino en que se pide que usted haga la voluntad de Dios, no por la obligación de hacerla, sino por amor. Él mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el principio del reino de Dios. Yo amo a Dios, guardaré sus mandamientos. No amo a Dios, no guardaré sus mandamientos y viviré a mi manera. De eso, hermanos, casi el 100% de los cristianos viven así. A su manera, a su modo, como ellos creen que está bien. Y cometen grandes errores porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a los mandamientos. Ya tienen idolatría, hacen imagen, no honran a Dios, no guardan los cultos que deben guardar, ya no honran a su padre y a su madre. Ejemplo, un cristiano jamás debería mandar a su padre o a su madre a un geriátrico. No, la ley de Dios obliga al hijo a cuidar a los padres hasta que estos mueran. ¿Qué significa? Que usted tiene que cuidar a su padre y a su madre hasta que mueran. ¿Jesús lo cumplió? Sí, lo cumplió. Aún en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, Jesús le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Miren la responsabilidad del Señor en cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre. En cumplir el mandamiento de que su padre y su madre no tienen que quedar abandonados, que él como hijo mayor tiene una responsabilidad de cuidar a sus padres, no importa cómo hayan sido estos. Es lo más importante en el reino de Dios. Reglas como estas no se cumplen hoy día. Los geriátricos están llenos de cristianos que llevan a sus padres ahí y los encierran y no los tratan bien y no los cuidan como deberían cuidarlos, porque la responsabilidad de los padres ya de cuidarlos es de los hijos. Por eso a mí me llama la atención la ignorancia que hay acerca del principio del reino, de este gobierno de Dios sobre los hombres, Hombres y mujeres que se llaman cristianos tienen que sujetarse a la ley de Dios. Y la ley de Dios está escrita. Yo no puedo decir, es que yo no sé cuál es la ley de Dios, está escrita. Cualquiera que compre una Biblia y lea los primeros 5 libros, notará allí la ley de Dios. Jesús claramente dijo, no he venido para abrogar. Por tanto, la ley sigue vigente. ¿Qué hace la ley? Me implica y me enseña lo que está bien y lo que está mal. Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Si la ley, como la ley dice, no codiciarás, yo conozco la codicia. Todo esto es tremendamente importante, amados. Qué pena hoy día ver a una iglesia abandonada
a su suerte, con principios y con verdades que no son bíblicas. Estamos casi igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica crea sus propias normas. En los concilios ellos crean las reglas de fe. Nosotros no hacemos eso porque ya tenemos escritas las reglas de fe, lo que creemos y lo que hacemos. Está escrito. Los primeros 10 mandamientos nos señalan 10 principios. No dirás falso testimonio, o sea, no hablarás mal de alguien diciendo cosas que no son verdad. No codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No hurtarás. Mandamientos que están escritos para que nosotros los vivamos. Para que cumplamos con la palabra de Dios. De pagar nuestros impuestos. De vivir de acuerdo a la palabra. De caminar en esta tierra con principios que son eternos. Que son puestos por Dios. Lo mejor que Dios tiene es su palabra para mí. Es un beneficio. Yo debo vivir la ley de Dios. Hoy día se dice que no. Que la ley pasó. No, amado. Jesús no abrogó la ley. La ley es vigente. Porque la Biblia señala claramente que la ley, que el pecado es infracción de la ley. Hoy día tenemos un problema. Y el problema es que la gente no quiere aprender a vivir en el reino de Dios. Aprender a vivir en el reino de Dios es aprender la ley de Dios, a cumplirla, toda, total, absoluta. Pero siempre hay alguna excusa por ahí, ¿ya?, para no cumplir la ley de Dios. Siempre hay una excusa por ahí para no hacer lo que Dios manda. Siempre hay una excusa. Los seres humanos vivimos de excusa, hermano. Es que no sabía, es que no me dijeron. Aún más. Dios dice claramente, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios ya se enoje contra ti? O sea, Dios se va a enojar porque tú tuviste el tiempo para aprender a vivir como cristiano y pasaste 30, 40 años en la iglesia y nunca fuiste un verdadero cristiano. Yo lo veo constantemente, mucha gente que van a la iglesia y métale groserías, palabras de doble sentido. Puede que a usted no le guste este mensaje, que usted quiere un mensaje de inspiración en este tiempo de caos, en que tenemos una sociedad encerrada, prisionera, pero, amado, más que nunca ya tienes tiempo para estudiar. ¿Cuánto tiempo dejas para orar y para estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo dejas para clamar al Señor, para buscar a Dios, para cumplir con sus mandamientos, para hacer su voluntad, para hacer lo que manda? Jesús reclamó, dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Es claro, ¿no? El juicio de Dios es justamente eso, cumplir su palabra. Y Dios va a tomar en cuenta a todos aquellos que tuvieron el tiempo para aprender la palabra del Señor y no la quisieron aprender. Hay mucha gente que en la iglesia no estudia, no busca, no aprende, no quiere. Soberbios, altivos, arrogantes, ¿ya?, atrevidos, groseros, y se llaman cristianos, y van a la iglesia, y hablan de Dios. ¿Cómo es posible? El cristianismo hoy día, hermanos, se ha vuelto tinieblas en vez de luz. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y la Biblia claramente nos da una regla. Si yo no vivo como debo vivir, me vuelvo insípido, o sea, sin sabor. Y si la sal ya no salara, no sirve más para nada. O sea, hay una responsabilidad. Para algo Dios me puso en esta tierra, y me puso en esta tierra para ser ejemplo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras buenas obras, vean cómo camina, cómo vive, cómo guarda la palabra, cómo hacen las cosas de acuerdo a la palabra. Y eres luz, porque, hermano, no sirve de nada predicar si nuestro ejemplo es malo. Tus hechos no me dejan oír tus palabras, dijo una persona. Y eso es verdad. Hay mucha gente, lamentablemente, que tiene mal testimonio, que no ha cambiado, que no ha hecho lo que debe hacer, que no debe vivir y predica, y se suben al púlpito y hablan de Dios y se llenan la boca y son falsos profetas.
porque no viven lo que predican. Necesitamos hoy día ser responsables en esta sociedad de acuerdo al reino de Dios. Nos establecieron en un reino maravilloso. El reino de Dios es algo increíblemente glorioso. Dios nos ha metido en ese reino. Tú eres parte de eso. Tú eres parte de esa verdad. Tú como cristiano tienes que ser sal, tienes que ser luz. Y eso implica valores, principios, buenas obras, acciones conforme a la palabra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El mejor ejemplo de esa voluntad fue Jesucristo. Tanto así que en Getsemaní Él mostró la sujeción a la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se sujetó a la voluntad de Dios y ese es el problema. Es lo que ocurrió con Israel. Ve el reclamo de los profetas acerca de Israel. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que desechar a Israel por un tiempo. Le dio cartas de divorcio. ¿A causa de qué? De que el pueblo de Israel no vivió conforme a la voluntad de Dios y a las leyes de Dios establecidas. A mí me llama la atención el libro de Jueces cuando un hombre llega a una ciudad y los hombres de esa ciudad querían tener relaciones con él. Hoy día la homosexualidad está avalada. Un cristiano que es homosexual no es cristiano. Una mujer que es lesbiana no es cristiana, no es hija de Dios, no es creyente. Ay, pero hoy día tenemos hasta pastores gay. ¿Cómo es posible? Eso no debe ser. Es contrario a la voluntad de Dios. Dios creó. ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó Dios, ¿ya? Los cielos y la tierra. Y también creó hombre y mujer. Nada más que eso. Hombre y mujer. Es el principio moral. Dios creó el matrimonio. Yo debo ser fiel a mi esposa. Dios no acepta la fornicación ni el adulterio. No acepta esas cosas que hoy día se viven dentro de la sociedad cristiana. Qué pena. Y la gente anda como que todo fuera normal. Como que es natural que ocurran las cosas como están ocurriendo. Qué pena. No somos sal. Por eso el mundo no ha venido a Cristo. No ha venido a Cristo porque nuestro ejemplo no es el que debería ser. Nuestra vida no es el que debería ser. Nuestra actitud no es la que debería ser. Tenemos Biblia, pero no la leemos, no la estudiamos, no la examinamos, ni siquiera la entendemos. Eso le pasa a muchos. Mientras yo enseño me doy cuenta que muchos llevan años, están jubilando en el Evangelio y no saben Biblia. No conocen la palabra de Dios. ¿Cómo van a hacer algo si no saben que está escrito? No la leen, no la investigan, no la estudian. Es por eso que muchos cristianos hoy día no viven lo que deben vivir. Hermanos, cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios no vive, se vuelve degenerado como Sodoma y Gomorra. No más que eso, ni menos que eso. A mí me llama la atención lo que pasó con Abraham y Lot. Lot dio el campo y la llanura hacia Sodoma, que había un campo verde hermoso, y hacia allá llevó las ovejas. Claro, porque hoy día los pastores que hacen, llevan la oveja y no les critican nada, no les enseñan nada, no les corrigen nada. No, porque la gente no deja de ser corregida, es atrevida todavía. Ese es el problema. Mi autoridad, yo no la delego a nadie. Yo tengo la autoridad para corregir. Y esa es mi tarea, corregir, instruye. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Vea lo que dice Pablo, le dice a Tito. Los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos.
Malas bestias, ¿qué actitud tenían estos cretenses? De ahí viene la palabra cretino. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y hoy día pasa lo mismo. Hay muchos cretenses dentro de la iglesia. Gente que es mala bestia. Una mala bestia es aquella bestia que no se deja domar, que no se deja entrenar, que no se deja capacitar, que hace las cosas a su manera. Hoy día tenemos muchos de esos. ¿Y hacia dónde vamos? La autoridad contra las tinieblas es nuestra actitud, nuestra moral, nuestra ética, nuestros valores. Nosotros tenemos una escuela, que es la escuela del reino de Dios, en que los valores del cristianismo están escritos. Si usted no quiere vivirlos, no se llame cristiano, por favor. Porque usted, ¿sabe qué hace? Le sirve de tropiezo a la gente para que llegue a la iglesia. Porque no ven sus buenas obras, no ven sus frutos. No ven su actitud. No ven cómo usted debe comportarse. Cómo usted debe vivir en todas las áreas de su vida. La Biblia no deja nada al azar. Prescribe cómo debe ser un cristiano. Prescribe cómo debe hablar un cristiano. Cuáles son las palabras correctas, cuál es la actitud correcta, cuál es el hecho correcto. Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Qué interesante frase, pero qué verdad. Frutos. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. ¿Usted es cristiano? Sus frutos dirán si usted es cristiano o no. Sus hechos dirán si usted es hijo de Dios o no. Sus palabras, lo que usted diga, lo que salga por su boca, servirá como ejemplo para alguien que diga, sí, este es hijo de Dios. Este tiene un ejemplo increíble. Cómo guarda la palabra del Señor, cómo la vive. Mira, yo vivo en una calle sin salida, hermanos. Todo el mundo sabe que soy pastor. ¿No debo cuidarme? ¿No debo ser ejemplo? ¿Mi actitud no debe ser la correcta? ¿La gente no ve mi entrada y mi salida? ¿Lo ve? Ve eso. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué habla la gente de mí? ¿Por qué? Porque querámoslo o no, eso es la luz. Yo ilumino con mis hechos. Yo sazono con mis hechos, con mis palabras, con mis actitudes, con mi forma de vestir. Todo eso implica. La gente me ve de lejos, porque luz tiene que ver con mis hechos de lejos. La gente ve de lejos la luz. Pero sal es con mi convivencia. ¿Cómo convivo con los demás? La sal es mi actitud de cerca. Mi cristianismo de cerca. Los que conviven conmigo, los que viven conmigo. Y la luz es mi cristianismo de lejos. Los que me conocen de lejos. Los que me ven pasar. Yo voy a la feria y muchos, hola pastor, hola pastor. Le hago una pregunta. ¿No debería dar ejemplo? La gente espera que mi vida sea ejemplo para ellos. Que mi acción sea ejemplo para ellos. Que todo lo que yo haga tenga un testimonio de que soy lo que digo ser. Hablo lo que digo ser. Pero lamentablemente muchos cristianos no hacen eso. No. Eso es religión. Bueno, somos una religión. Con valores, con principios, con moral, con ética. Somos una religión. Por eso que aquel día será terrible cuando el Señor diga, no os conozco, obradores de iniquidad. No os conozco. Porque mis obras sociales, espirituales y morales no fueron de acuerdo a lo que yo creía. Lamentablemente, sin santidad, nadie verá a Dios. Puede que cuando usted me mire y escuche esta palabra, diga, qué dura es la palabra del pastor, siempre predica duro, muy duro usted. Usted no predica sobre consolación. No quiero consolar a nadie. Quiero que la gente viva
Porque el cristianismo hoy día carece de eso, de evidencia empírica. Muchas palabras, pocos hechos. Muchas palabras, pocas acciones. Muchas palabras, poca vida. Vivimos hoy día un tiempo muy difícil porque muchos apostatarán de la fe. Eso es una verdad. Y vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo. Estamos en esos tiempos. Estamos viviendo un cristianismo muy falso. Un cristianismo muy mentiroso. Las personas se llaman cristianas pero no viven lo que dicen ser. Muchas personas vienen y van a la iglesia, pero lamentablemente no dan ejemplo de lo que son. Somos sal, somos luz. ¿Lo es usted? ¿Usted camina conforme a la palabra? Le pregunto, ¿usted actúa conforme a lo que Dios dice o no? Depende de usted. Puede que a usted no le interese, pero aquel día cuando suene la trompeta, le interesará. Porque ese día, lamentablemente, al que vive por los siglos no lo podrá engañar. El que ve cada acción suya no lo podrá engañar. A que vea toda actitud suya no lo podrá engañar. Yo no lo puedo engañar. Hoy día yo puedo estar predicando aquí, pero Dios conoce quién soy. Delante de Él están abiertos a mi vida. Y Él conoce cada acción, cada palabra, cada actitud, cada realidad mía. Yo estoy abierto a Él y tendré que dar cuenta. De lo que prediqué, tendré que dar cuenta. Pero de lo que viví, también tendré que dar cuenta. Si no me arrepiento y cambio y vivo de acuerdo a lo que digo ser, tendré que dar cuenta. Si no cumplo con la palabra de Dios, es por eso que es tan importante hoy, más que nunca, es tan importante hoy que usted vea su vida, la examine y le diga al Señor, Señor, no estoy viviendo conforme a lo que tú dices. No vivo tu palabra. Y no quiero ser un hipócrita, un falso. Había muchos fariseos hipócritas en tiempo de Jesús. Religiosos falsos. Con una doctrina falsa. Porque hoy día la doctrina la gente la acomoda al gusto de ellos. No, es que no es malo esto. No, es que yo no puedo hacer esto. Es que no puedo exigir. Ve a Jesús. Él no fue suave. Amado, tendré que dar cuenta. Tendrás que dar cuenta. Hoy tenemos el tiempo para orar. Tenemos el tiempo para clamar, para buscar al Señor, para arrepentirnos, para cambiar nuestra acción, para cambiar nuestra actitud. Es el tiempo del Señor para usted. Dios te está dando una oportunidad. Viene pronto. Cristo está a las puertas. No es importante que con mayor fuerza cambies todo lo que está mal y le permitas al Señor entrar en tu vida y de verdad ser un cristiano, de verdad ser un hijo de Dios. Que tus frutos digan lo que tú eres. Sí, soy hijo de Dios y mis acciones hablan por mí. Mis palabras hablan por mí. Mis hechos hablan por mí. Sí, soy hijo de Dios y vivo conforme a la palabra. La estudio. Veo los mandamientos y los cumplo. Trato de cumplir todas las cosas que la Biblia me enseña que debo cumplir. Y si no sé, pregunto. Porque quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No quiero ser un hipócrita más, como los tantos que hay. No te importa cómo vive el resto. Importa cómo vives tú. Si tú vives de acuerdo a la palabra, estás seguro que aquel día que suena la trompeta, te irás. Y es lo que yo quiero que te vayas. Que te vayas el día de la trompeta y tu vida cambie y te vayas al cielo. ¿No es fácil ser cristiano? No lo es. Es difícil. Muy difícil ser cristiano. No es fácil.
Pero aquellos que quieren son los que cambian. Aquellos que quieren son los que se transforman. Aquellos que quieren son los de verdad. Entre tanto falso, habrá uno por ahí de esta predicación que me está escuchando que le diga al Señor, Señor, sí, no vivo como debo vivir. Hay muchas cosas en mí que no te agradan. Hay muchas cosas en mí que no te gustan. Y tu Espíritu Santo me redarguye de pecado, me dice, mira, esto está mal, esto está mal, esto no me gusta de ti, esto no es conforme a la palabra. Esto debo cambiarlo. Porque querámoslo o no, nosotros tenemos que ir cambiando todos los días. Cada vez que la palabra de Dios nos confronta, cambiar. Cambiar, no porque, que yo para aparentar y ver, no. Que tu justicia no sea vista delante de los demás. Que tu izquierda no sepa lo que haga tu derecha. Si vas a hacer un bien, hazlo callado. Si vas a bendecir a alguien, hazlo callado. No toques campana como los hipócritas. No ayunes como los hipócritas. No ores como los hipócritas. Padre, te amo. Mentira. No guardas los mandamientos. No amas a Dios. Odia a las personas. Mentira. No amas a Dios. Porque si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios? A quien no ves. Señor, te amo. No seas hipócrita, hermano. La hipocresía es muy mal pagada. Vamos a perder. Sí. Yo quiero que usted se salve. Yo quiero que usted se reconcilie con Dios si está mal. Yo quiero que usted se acerque a Dios si está mal. Yo quiero que usted saque aquellas cosas que no le agradan a Dios en su vida. Dios es un Dios de misericordia, de perdón y de amor. Él te perdona, pero si tú te arrepientes de verdad y cambias, si tú no lo haces, tú perderás. No es lo que Dios quiere. Hay tanto falso cristiano, no seas tú uno más. Hay tanto mentiroso, no seas tú uno más. Hay tantos que no agradan a Dios, no seas tú uno más. Bien, quiero terminar diciendo, Él perdona. Es lo mejor que hay. Él perdona. Y Él quiere perdonarte. Pero quiere que vivas de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú no vives, haces que el resto hable de Cristo, hable de Dios y se burle. Pero si tú haces las cosas conforme a la palabra de Dios, harás que el resto alabe a Dios y glorifique a Dios por tus hechos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué harás tú? ¿Harás buenas obras o seguirás caminando? Porque hay algunos que comienzan a caminar muy bien, pero después se desvían y lo avalan. Hay mucha gente que avala lo que hace. No avales tu pecado, no avales tu liviandad, no avales tu inmoralidad, no avales tu falta de valores, no lo avales. Sé un crítico, dice la Escritura, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos castigados. Pero somos castigados para no ser condenados con el mundo. ¿Qué quieres? Dios no quiere castigarte. Dios no es un Dios castigador, es un Dios de misericordia. Pues Él quiere alcanzarte la misericordia si tú te arrepientes y comienzas a vivir de verdad el Evangelio. Déjame orar. Padre, gracias por tu palabra. Me presento ante ti, Señor, como el portavoz de ella. Sé, Dios, que es difícil vivir la palabra. No es fácil. Sé, Señor, que cuesta vivir la palabra. Sé, Señor, que dificulta vivir la palabra. Pero es lo que tú quieres. Sal y luz. Permítenos ser eso. Permite a cada uno de aquellos que me escucha ser eso. Dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios y que pertenecemos a una nación en que prepara ciudadanos perfectos. Ciudadanos que demuestran la cultura y los valores de este reino. Cultura que ninguna nación presenta. Cada nación tiene su propia cultura. El reino de Dios también tiene la suya. Permítenos vivir de acuerdo a tu reino y no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga ricamente.